Empezamos a estudiar y a describir el movimiento circular, y lo haremos siguiendo un modelo aproximado, básico, estudiando las magnitudes necesarias para escribir las ecuaciones de movimiento. Pues aquí tienes una representación del movimiento. Se puede observar la trayectoria que va a seguir nuestro móvil, en este caso una circunferencia, y observa que hemos situado en el centro de la circunferencia el origen de un sistema de referencia. Observa que desde ese punto se podrá definir la posición de la partícula con ese vector de posición que yo estoy llamando R1. Ese vector R1 nos tiene que dar la coordenada XY si el movimiento del cuerpo es en el plano XY. Esta manera de expresar el movimiento de la partícula con ese vector de posición en coordenadas cartesianas es un poco complejo y normalmente no se recurre a describirlo de esa manera, aunque se podría. Nosotros vamos a plantearlo desde otro punto de vista. Vamos a caracterizar el movimiento a partir de una nueva magnitud que ya la estudiaste en cursos anteriores, que es la velocidad angular. Observa que a medida que la partícula se va moviendo, la orientación del vector R1 va cambiando. Fíjate que la partícula se encuentra en este punto y un momento después se encontrará en este otro. El vector de posición evidentemente cambia su orientación y observa cómo barre un ángulo determinado, ángulo que estoy llamando φ. Una medida de lo rápido o lento que se mueve el cuerpo es indicando cómo va cambiando ese ángulo a medida que va pasando el tiempo. Esa línea de color rojo que ves en el esquema representa un trozo de circunferencia, un arco de circunferencia. Pues existe una relación entre ese arco de circunferencia, que estoy llamando S, y el ángulo que barre el radio vector de la partícula. Y está relacionado con el radio de la circunferencia. Esa sería la expresión que relaciona esas tres magnitudes: ángulo, arco y radio. Esto me va a permitir definir una unidad para medir el ángulo que barre la partícula y va a ser el radián. Normalmente, siempre que has trabajado en matemáticas con ángulos, lo habrás hecho en ángulos sexagesimales. Recuerda que los ángulos sexagesimales lo que hacen es dividir la circunferencia completa en 360 partes, donde cada una de esas partes representa un grado sexagesimal. Pero esta medida de ángulos no es habitual utilizarla en física. Por el contrario, lo que hacemos es utilizar el radián como unidad para medir ángulos. ¿Y cuánto es un radián? Pues esta expresión nos va a permitir definir cuánto es un radián. Cuando tú tengas un arco de circunferencia que coincida con el valor del radio de esta, entonces definimos un ángulo que será igual a la unidad. Es decir, cuando el arco coincida con el radio, tenemos un ángulo de un radián. He dividido la longitud de una circunferencia, que ya sabes que es 2πr, en trocitos que miden r, es decir, el radio. Con lo cual, al hacer esa operación, me va a salir que el ángulo correspondiente a una vuelta completa, es decir, a 2πr, corresponde a un ángulo de 2π radianes. Es importante que memorice la relación entre los grados sexagesimales y los radianes. Recuerda que el ángulo de una vuelta completa son 2π radianes, de media vuelta evidentemente π radianes y de un cuarto de vuelta, que serían 90 grados, son π medio radianes. Pasamos a definir la velocidad angular. Normalmente se utiliza la letra omega para referirse a esta magnitud. Se define la velocidad angular media en un movimiento circular como el cociente entre el ángulo barrido por el radio y el tiempo empleado. ¿Qué unidades tendrá la velocidad angular? Pues evidentemente unidades de ángulo, radián, y unidades de tiempo en el denominador, segundo. Por lo tanto, radianes por segundo. Esta magnitud nos va a dar una idea muy buena sobre lo rápido o lo lento que da vueltas la partícula siguiendo esa circunferencia. Pero para conocer la velocidad lineal, la velocidad que hemos estudiado en los movimientos rectilíneos, necesitamos saber el valor del radio de la circunferencia que describe esta.
Fíjate que te he puesto la misma ecuación que hemos visto anteriormente, arco es igual a ángulo por radio. Si yo divido esa expresión por el tiempo, fíjate lo que tengo. En el primer miembro tengo arco partido por tiempo, es decir, longitud partido por tiempo, que podría ser la velocidad, velocidad lineal. Y en el segundo miembro tengo ángulo partido por tiempo, que es precisamente la velocidad angular multiplicado por el radio. Pues tenemos esta ecuación que relaciona las dos velocidades, la lineal y la angular. Y como ves, están definidas por el valor del radio. Supongamos ahora que ese movimiento circular ocurre de manera uniforme. En este caso tendremos que el módulo de la velocidad lineal no va a cambiar con el tiempo, permanece constante. Por lo tanto, tanto la velocidad lineal como el radio de la circunferencia no va a cambiar y por lo tanto la velocidad angular tampoco. Como siempre, el vector velocidad será tangente a la trayectoria. Como es un movimiento a velocidad constante, ya sabemos que no tendrá aceleración tangencial. Por lo tanto, como es curvilíneo, sí vamos a tener una aceleración normal. Es decir, que este movimiento circular uniforme va a ser un movimiento siempre con aceleración, pero aceleración normal o centrípeta. El valor de esta aceleración se podrá calcular sin más que dividir el cuadrado de la velocidad entre el radio de la circunferencia. Fíjate que podríamos calcular el valor del módulo de la velocidad lineal sin más que dividir qué distancia recorre el móvil medido siempre sobre la trayectoria, que al ser una circunferencia será 2πr, entre el tiempo que tarda en recorrerla. Por lo tanto, velocidad lineal podríamos decir que es 2πr partido por el tiempo en completar una vuelta completa. A ese tiempo se le denomina periodo y es una magnitud característica de esos movimientos que se repiten una y otra vez. Si te paras a pensar, la partícula que describe este movimiento circular uniforme va a repetir el movimiento una y otra vez. Siempre que pase por el punto de partida, repite el valor de todas las magnitudes características del movimiento. Otra magnitud característica de los movimientos periódicos y por lo tanto del movimiento circular es la frecuencia, que se define por el número de vueltas que es capaz el móvil de dar en un segundo. Se suele representar por la letra minúscula f. Por ejemplo, si nuestro móvil diera 30 vueltas en un segundo, diríamos que tiene una frecuencia de 30 segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, 30 hercios. Y por último, recordarte la relación inversa entre el periodo, que se suele representar por la letra mayúscula T, y la frecuencia. Si sabes el periodo, sabes la frecuencia, solo tienes que calcular su inversa. Veamos este ejemplo característico de un movimiento circular uniforme que sigue una partícula. Sabemos dos datos, que son el número de vueltas que da la partícula en un minuto, que lo tenéis aquí, 45 vueltas en un minuto, y conocemos también el radio de la circunferencia, 40 centímetros. Fíjate que con ese primer dato de 45 vueltas por minuto, yo puedo calcular la velocidad angular. Lo único que tengo que hacer es hacer un factor de conversión de vueltas a radianes y un segundo factor de conversión para convertir el tiempo de minutos a segundos. Pues fíjate, 45 vueltas en un minuto equivale a una velocidad angular de 1,5 por pi radianes por segundo. Ese dato de las 45 vueltas por minuto, en el fondo, es el dato de la frecuencia. Lo único que vamos a hacer es ponerlo en las unidades adecuadas. Le hago el factor de conversión de minutos a segundos, dividiendo entre 60, y tenemos la frecuencia del movimiento, que son 0,75 segundos a la menos 1. Y como te he dicho anteriormente, si conozco la frecuencia es el periodo. Solo tengo que calcular la inversa. La inversa de la frecuencia es el periodo, 4 tercios de segundo, 1,33 segundos. Conocido el radio que me lo proporciona el problema
y el periodo que lo acabo de calcular, podría calcular la velocidad lineal de la partícula en este movimiento. Fíjate, 2πr partido por el periodo, 4/3 de segundo. Nos sale 3/5 de pi metros por segundo, es decir, 1,88 metros por segundo. Es habitual y es correcto dejarlo en función de pi. Por último, he calculado en el apartado E el valor de la aceleración normal que tiene la partícula en este movimiento. Para ello, lo único que he hecho ha sido elevar al cuadrado la velocidad lineal de la partícula y dividirla entre el radio de la trayectoria. Nos sale una aceleración normal de 8,84 metros segundo cuadrado. Recuerda que esta aceleración es la aceleración normal o centrípeta. Y te recuerdo que este vector siempre apunta en movimientos de este tipo hacia el centro de la circunferencia. Y ya para terminar quisiera hacerte un comentario en esta imagen que ves en pantalla. He dibujado la trayectoria que seguirían dos puntos que describen este movimiento circular uniforme. Piensa, por ejemplo, en un disco que gira a velocidad constante y elige dos puntos de este disco y analiza su movimiento. Fíjate, he puesto en el punto más cercano al centro de la circunferencia, que se encuentra a una distancia r1 de este punto, he dibujado, el vector velocidad. Y en un punto que está a mayor distancia del centro, a una distancia r2, he dibujado el vector velocidad v2. Cuando ese disco gire, tanto el punto 1 como el punto 2 lo hacen a la misma velocidad angular. Esto significa que en el mismo intervalo de tiempo recorren el mismo ángulo. Sin embargo, el hecho de que un punto se encuentre más próximo al centro de la circunferencia hace que su velocidad lineal sea inferior. Teniendo la misma velocidad angular, no tienen la misma velocidad lineal. En esta diapositiva vamos a destacar las características de los movimientos circulares uniformemente acelerados. Y es que no todos los movimientos tienen por qué ser circulares uniformes. Puede haber un cambio en la velocidad angular que experimenta la partícula, bien porque aumente o bien porque disminuya. Aquí tenéis la definición de lo que se denomina aceleración angular. Cuando cambie en el tiempo la velocidad angular, entonces tendremos una aceleración angular y que se suele representar por la letra griega alfa. Evidentemente vamos a dividir una variación de velocidad angular entre un tiempo, por lo tanto las unidades de la aceleración angular será la de radianes por segundo cuadrado, que sale de dividir radianes por segundo entre segundo. Si esta es la definición de aceleración angular, de ahí podemos sacar una ecuación que nos va a permitir conocer la velocidad angular en un instante t, conociendo el valor de la velocidad angular en un momento determinado, conociendo, por supuesto, la aceleración angular. Recuerda que hay una ecuación que se parece mucho a esta cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es la ecuación de la velocidad. Pues en este caso, la ecuación de la velocidad angular se parece mucho, donde hemos sustituido, la velocidad angular por la lineal y la aceleración lineal por la aceleración angular. De la misma manera, hay otra ecuación que nos va a permitir conocer la posición angular de la partícula que describe este movimiento, pues conociendo la velocidad angular de la que partimos y la aceleración angular. También te suena esa ecuación a una muy parecida que estudiamos en el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y de la misma manera podríamos, combinando esas dos ecuaciones, obtener una tercera que relaciona las magnitudes angulares, velocidad angular y aceleración angular. Y ya para terminar, recordarte que en estos movimientos vamos a tener tanto aceleración tangencial
como aceleración normal. Aceleración tangencial porque el módulo de la velocidad va a ir cambiando. Por lo tanto, de esta manera se podría calcular el valor de la aceleración tangencial, suponiendo que alfa sea constante, es decir, suponiendo que la variación de velocidad angular sea constante en el tiempo, uniforme, pues multiplicándolo por el radio de curvatura, por el radio de la circunferencia, podríamos obtener la aceleración tangencial. Y la aceleración normal también existirá, puesto que es un movimiento curvilíneo. Lo que ocurre es que aquí no será constante. Y no es constante porque el módulo de la velocidad no es constante.